Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nazareno y soy parte de la Escuela de Ayudantes de Toxicología del Hospital de Clínicas. En el encuentro de hoy vamos a charlar acerca de insectos en toxicología. Insectos versus arácnidos, ¿en qué se diferencian? Los insectos van a presentar tres segmentos corporales: una cabeza, un tórax y un abdomen. A su vez presentan tres pares de patas, presentan antenas. En cambio, los arácnidos van a presentar solamente dos segmentos corporales: un cefalotórax, un abdomen y cuatro pares de patas. Los escorpiones también son arácnidos, como las arañas. Como pueden ver aquí en la foto, se ven sus cuatro pares de patas. Otra diferencia es que los arácnidos, como las arañas, no tienen aquí adelante estas estructuras que se ven acá. No son antenas, sino que son pedipalpos y tienen función reproductora. Las arañas macho van a tener sus pedipalpos más desarrollados que las hembras. Por otro lado, tenemos que la mayoría de los insectos suelen tener alas, como acá podemos ver una avispa del género Polistes que presentan alas. Claramente no todos los insectos presentan alas porque las hormigas son insectos, forman parte de la especie de himenópteros, que los vamos a ver a lo largo de la clase, y no presentan alas. Por otro lado, en cuanto a su desarrollo, los insectos presentan estadios distintos de metamorfosis. Por ejemplo, acá podemos ver los distintos estadios de metamorfosis de una avispa, que también la vamos a ver en la clase, que se denomina Véspula germánica o también avispa de chaqueta amarilla, y podemos ver que presenta su estadio de huevo, de larva, de pupa y luego hasta llegar a un estadio adulto. En cambio, los arácnidos no presentan estos estadios de metamorfosis, sino que directamente nacen, como se puede ver en la foto, como miniaturas de la forma adulta. ¿Qué especie de insectos nos importan? Vamos a hablar en esta clase sobre lepidópteros, himenópteros y coleópteros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, los lepidópteros hacen referencia a las larvas, las mariposas, las orugas. Los himenópteros, ahí vamos a incluir a todas aquellas hormigas, avispas, abejorros y abejas. Y en el caso de los coleópteros, allí nos vamos a referir acerca de los escarabajos. Lepidópteros. Los lepidópteros son insectos, casi siempre son voladores, y vamos a mencionar acá a las mariposas, las polillas y sus estadios larvarios, que son las orugas. Acá tenemos dos fotos. Arriba tenemos un tipo de oruga que presenta espículas o pelos. Algunas presentan pelos, otras presentan espículas, y también hay orugas que no tienen absolutamente nada, como esta de aquí abajo. Luego de su evolución, estas van a dar lugar tanto a mariposas como polillas. Diferencias para entender un poquito más, y tal vez les sirve como dato nerd para la vida. Diferencia entre una mariposa y una polilla. Principalmente es por los colores. Los colores de la mariposa, como nosotros sabemos, son todos colores mucho más vívidos, más bonitos. Pueden tener una combinación de colores impresionantes. En cambio, las polillas suelen tener principalmente colores monocromáticos. Son colores similares, del mismo tono, grises, amarronados o negruzcos. Y otra de las cosas que también permiten identificar a una polilla por sobre una mariposa es la posición de sus alas cuando éstas se encuentran en reposo. Cuando las polillas se encuentran en reposo, tienen sus alas pegadas al cuerpo, como en la imagen de aquí. En cambio, cuando la mariposa se encuentra posada sobre una pared, sobre una hoja, sobre un árbol, va a tener sus alas desplegadas. Nada, simplemente para que sepan la diferencia de cuándo nos referimos a una polilla y cuándo nos referimos a una mariposa. Y, como dijimos antes, son parte de los lepidópteros. Se define como erusismo al cuadro clínico local que surge en el paciente tras la exposición o el contacto con espículas o con pelos urticantes, como los de este caso, de las orugas.
Esto va a generar un cuadro clínico que se va a caracterizar por la aparición de una dermatitis urticante con eritema, aumento de la temperatura local, dolor y también puede haber prurito. Esto que tenemos acá son lesiones que muestran los sitios en donde ingresaron las espículas de alguna de las orugas. Este erusismo puede ser tanto activo como pasivo. Hablamos de erusismo activo cuando el contacto se da con la presencia de la oruga, es decir, el paciente con la oruga presente acerca su mano, intencional o no intencionalmente. Estas contactan con las espículas o con los pelos urticantes y generan este cuadro clínico. En cambio, hablamos de erusismo pasivo cuando el contacto se produce en ausencia de la oruga, pero en presencia de pelos urticantes que éstas desprenden a su paso por ese sector. Eso lo vamos a tener sobre todo con este tipo de oruga, como la oruga peluche, que a su paso dejan o liberan algunos de estos pelos urticantes que luego las personas van, se acercan o apoyan su mano en los sitios en donde éstas pasaron, generando el mismo cuadro clínico. Larva del onomio oblicuo, también conocida como gusano de la muerte. Esta la vamos a encontrar en Misiones, tiene aproximadamente un largo de entre 5 a 7 centímetros. Las podemos encontrar solas o agrupadas, es muy frecuente que estén agrupadas como se ve aquí en la foto, y suele estar siempre en relación a árboles u hojas frutales. Bien. ¿Qué pasa cuando una persona entra en contacto con las espículas, por ejemplo, de forma accidental, con las espículas de esta larva? Bueno, lo que sucede en primer lugar va a ser el cuadro típico de erusismo, que es lo mismo que vimos hace un rato. Un cuadro de inflamación local, de dolor, de eritema, tumefacción local y a esto se le va a agregar, debido a los componentes que presenta el veneno de Lonomia oblicua, con el paso de las horas, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente cuando hablemos del cuadro clínico, se va a asociar un síndrome hemorrágico. Es decir, el veneno de esta oruga presenta distintas toxinas con actividad procoagulante que va a llevar al consumo de los factores de la coagulación, también con actividad fosfolipasa 2 que va a generar la activación plaquetaria y posteriormente un consumo de las plaquetas, y también presenta una toxina con actividad fibrinolítica, es decir, todos aquellos coágulos de fibrina que se lleguen a formar van a sufrir fibrinólisis, se van a disgregar y eso va a generar un favorecimiento, en resumen, de una mayor predisposición a sangrados. Entonces el paciente con el paso de los días va a comenzar a tener una serie de manifestaciones clínicas relacionadas sobre todo con la presencia de hematomas, equimosis o hemorragias, que dependiendo de la severidad de las mismas, es decir, si se van a producir simplemente a nivel mucocutáneo o ya va a haber afectación más bien pulmonar, más bien hemorragias intracraneales, hemorragias alveolares, retroperitoneales, es decir, sangrados graves, bueno, eso ya va a catalogar el cuadro como un cuadro más bien severo. Hay que tener en cuenta también que el envenenamiento por este tipo de oruga, por Lonomia oblicua, no es de notificación obligatoria, como sí sucede y sí son de notificación obligatoria todos los animales que vemos en las clases de animales ponzoñosos, es decir, las 3 víboras de importancia médica, Micrurus, Crotalus y Botrops, es decir, coral, cascabel y yarará, y también los arácnidos, es decir, Loxoceles, violinista, Foneutria, que es araña bananera, y también Latrodectus, que es viuda negra, y Titius, que es el escorpión. Esos 7 son de importancia médica. Bien, y esos 7 tienen notificación obligatoria.
En cambio, esta, si bien puede generar un cuadro bastante grave, no es de notificación obligatoria. En cuanto al cuadro clínico, estos pacientes tras el envenenamiento van a presentar un cuadro inicial caracterizado por erusismo, el cual en algunos casos puede acompañarse de náuseas y vómitos. Luego, pasadas las primeras 72 horas, es que van a aparecer las manifestaciones hemorrágicas, que pueden ser de mayor o menor severidad dependiendo de la cantidad de veneno que haya sido inoculado en el paciente y también de los factores preexistentes de ese paciente. Es decir, no es lo mismo pacientes que tienen patologías previas que favorezcan el sangrado o pacientes que estén recibiendo de base por otro tipo de patología tratamiento antiagregante plaquetario o tratamiento anticoagulante. El tipo de hemorragia que el paciente tenga y la presencia o no de alteraciones en el coagulograma es lo que a mí me va a permitir clasificar a ese paciente en un cuadro leve, moderado o severo. ¿Para qué me sirve esto? Porque en función de esta clasificación yo voy a realizar un tratamiento. Bien, el diagnóstico entonces lo vamos a hacer, no hay una forma de medir de forma específica la presencia de veneno de lonomia oblicua, entonces el diagnóstico va a ser basado en el interrogatorio, la epidemiología, el cuadro clínico del paciente y las alteraciones del laboratorio principalmente. Es decir, no es lo mismo recibir un paciente con este cuadro hemorrágico en Capital Federal que recibirlo en la provincia de Misiones. En este último lugar, seguramente voy a considerar el envenenamiento por lonomia oblicua como parte del diagnóstico diferencial del cuadro clínico de mi paciente. El manejo en estos casos entonces es internar al paciente, vamos a solicitar medidas de laboratorio, vamos a ver la evolución de este paciente y como todo paciente tenemos que ingresarlo, evaluar la permeabilidad de su vía aérea, asegurar la ventilación, asegurar la circulación y el estado neurológico del mismo, brindar soporte en caso de alteraciones del hemograma, evaluar la necesidad de reposición de aquellos elementos formes de la sangre o la administración eventualmente en caso de sangrados graves de plasma fresco congelado, que ahí vamos a estar aportando los factores de la coagulación listos para actuar. Y desde luego que a diferencia de otro tipo de insectos que vamos a ver en la clase del día de hoy, el envenenamiento por lonomia oblicua tiene un antídoto específico, es decir, tiene tratamiento específico, así como, por ejemplo, el envenenamiento por la mordedura de un ofidio como yarará tiene también su tratamiento específico. Acá también tenemos tratamiento específico. El suero antilonómico. Este no es de producción nacional, sino que se va a producir en el Instituto Butantan en Sao Paulo, Brasil, que los lugares, que los centros de salud de Misiones, debido a la presencia de la larva de lonomia oblicua, tienen contactos con el Instituto Butantan para, en caso de un envenenamiento, solicitar el traslado de los sueros antilonómicos, que van a permitir el tratamiento específico. ¿En qué casos? En los casos moderados y en los casos graves. ¿Cuándo decimos que el caso es moderado? Cuando el paciente presenta alteraciones del coagulograma y puede o no presentar alteraciones clínicas visibles de sangrados. Los casos leves no van a recibir suero antilonómico, simplemente tratamiento sintomático, y los casos graves, que son ya donde vamos a tener alteraciones del coagulograma sumado a sangrados graves, mayores, centrales, alveolares o retroperitoneales, esos necesitan de la administración de 10 ampollas de suero antilonómico. Bien, entonces esto es importante porque es un cuadro realmente grave que en los casos moderados y severos requiere de la administración de suero antilonómico. Como complemento del cuadro clínico les presento el caso, un caso clínico real de una niña de 5 años que en la provincia de Misiones cayó encima de un grupo de larvas de lonomia oblicua y tras el contacto con múltiples orugas de estas empieza con un dolor intenso, quemante en la zona afectada y luego ya a las pocas horas comenzó a desarrollar lesiones equimóticas locales y a las 48 horas empieza con múltiples hematomas
a nivel de los miembros, a nivel del hemiabdomen inferior, como podemos ver aquí en la foto, y como vemos en la última foto de abajo a la derecha, con sangrado gingival, es decir, la paciente se presentaba con un cuadro de sangrado mucocutáneo. Se evaluó el estado general, por suerte este caso no presentaba sangrados mayores, sí presentaba alteraciones del coagulograma, por lo que se categorizó al cuadro clínico como un cuadro moderado. El manejo de esta paciente se hizo en unidad de terapia intensiva, se le repusieron los elementos formes que estaban disminuidos, dado que tenía criterios de reposición de los mismos, y se solicitó al Instituto Butantan que envíe el suero antilonómico, y debido a ser un cuadro clínico moderado se le realizó la administración de 5 ampollas de suero antilonómico, y la paciente, luego de un monitoreo estrecho y manejo en unidad de terapia intensiva, a los 21 días luego de estar internada es dada de alta sin ningún tipo de secuela. Pero esto es para que vean la gravedad del cuadro clínico tras un envenenamiento por este tipo de insecto. Si pensamos en otros tóxicos o venenos que puedan generar un cuadro clínico similar a lo recientemente visto en el envenenamiento por Lonomia obliqua, tenemos los raticidas, que también van a generar un cuadro hemorrágico. Recordemos que estos son superwarfarinas que al cabo de unos días, al menos 72 horas, van a generar sangrados que, dependiendo de la cantidad ingerida de los mismos, pueden llegar a ser leves, moderados o graves. Y también se van a presentar con esta latencia similar a lo recientemente visto en Lonomia obliqua. Por otro lado, y de un mecanismo de acción un poco más rápido, tenemos al envenenamiento por Botrops. Este caso es una yarará ñata. Recordemos que dentro de las propiedades tóxicas del veneno de yarará, tiene 3 propiedades principales. Una de ellas es tener una actividad hipotensora, otra es una actividad coagulante que luego va a llevar a un consumo de los factores de coagulación y a una diátesis hemorrágica, y por otro lado también tiene un efecto dermonecrótico. Entonces, simplemente para asociar, y es interesante que ustedes logren hacer asociaciones, bien, entre distintos tóxicos y venenos que vamos a ver a lo largo de la materia, ya que es útil a la hora de plantearse diagnósticos diferenciales. Bien, por otro lado seguimos con los lepidópteros y tenemos a Ilesia nigricans. Ilesia nigricans también se conoce como mariposa negra. Es una polilla, fíjense lo que les decía de sus alas, que cuando está en reposo suele tener sus alas pegadas al cuerpo, y el color es un color más bien oscuro, monocromático, es decir, no tiene mucha alternancia entre los colores. Acá justo en esta foto sale con sus alas desplegadas, y podemos ver que en la región de su abdomen tiene estos pelitos de color anaranjado, y estos son los pelos que, cuando Ilesia nigricans bate sus alas, se desprenden y estos se aerosolizan, y cuando caen encima de los pacientes o encima de la ropa que los pacientes luego se colocan, estos entran en contacto con la piel generando manifestaciones clínicas cutáneas que pueden ser muy molestas, ya que van a generar mucho prurito, puede generar ardor, y tras el rascado permanente eso puede llevar a generar lesiones en la piel que luego se sobreinfectan. ¿Dónde la vamos a encontrar a Ilesia nigricans? Bueno, tiene una amplia distribución, pero principalmente se encuentra en el centro y el norte del país. Se asocia sobre todo a brotes epidémicos, las manifestaciones en los pacientes, porque en ciertas épocas del año, sobre todo en los meses cálidos de verano, suelen ser épocas de reproducción, y esto hace que haya más cantidad de estas polillas en las zonas en donde más se encuentran, y
esto genera que los pacientes en esa época del año sea la época en la que más consultan por estas manifestaciones clínicas. Este cuadro clínico que se genera de prurito, eritema, ardor y manifestaciones cutáneas es conocido como lepidopterismo. El tratamiento en estos casos es un tratamiento local, es un tratamiento sintomático. Básicamente lo que se le va a dar al paciente son fármacos para aliviar los síntomas, como por ejemplo antihistamínicos, son los más utilizados en estos casos, y es importante transmitir a los pacientes las medidas necesarias para la prevención, porque podemos reducir mucho estos cuadros y estas consultas si educamos a la población para que esté atenta a medidas preventivas, que son las que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como medidas de prevención, tanto para Iglesia nigricans como para también otro tipo de insectos, tenemos el uso de luces amarillas. Se ha demostrado que este tipo de luz amarilla, que no es la luz blanca de tipo cálida, sino que es luz amarilla tal cual como se ve aquí en la foto, presenta una longitud de onda que en vez de atraer los insectos, los repele. También el uso de mosquiteros, que esto permite la ventilación de los hogares y a su vez evita el ingreso de insectos y de distintos tipos de animales. Por otro lado, y esto sí, ya más orientado a Iglesia nigricans, evitar colgar en los meses de verano, meses de calor, en donde hay mucha cantidad de esta polilla, sobre todo en el área centro y norte del país. Evitar colgar ropa afuera y hacerlo en lugares más a resguardo para evitar que los pelos urticantes se depositen sobre la ropa y luego al colocarse las mismas pueda generar estas lesiones urticantes. Por otro lado, también se destaca el mojar el piso antes de barrer, ya que al barrer muchas veces se genera un movimiento que permite la aerosolización de los pelos urticantes de la misma. Ahora pasamos a los himenópteros. ¿Qué significa himenóptero? Significa alas membranosas, ya que la mayoría de estos himenópteros, que dentro de esta especie de insectos vamos a encontrar a las hormigas, las abejas, los abejorros y las avispas, muchos de estos tienen alas. Y se les dice ala membranosa por el aspecto que tienen como de membrana. Ahora bien, ¿todas las hormigas tienen alas? No, la realidad es que no, y solamente van a tener alas aquellas hormigas reina o aquellos que sean hormigas macho reproductores, y aquellas hormigas, también hay una especie que es conocida por ser hormigas voladoras. Esas también van a tener alas. El resto de las hormigas son himenópteros, pero no por tener alas. Ahora, ¿por qué agrupamos en los himenópteros a las avispas, a las abejas, a los abejorros y también a las hormigas? ¿Qué tienen en común que se las agrupa en este tipo de especie de insectos? Bueno, tienen en común que tienen un comportamiento social entre sus comunidades bastante similar. Es decir, tienen funciones establecidas, algunas son obreras, por ejemplo en el caso de la miel, algunas se quedan en el panal, otras van a buscar la miel, otras son aquellas que identifican cuáles son las mejores plantas o flores para extraer el polen. Es decir, tienen distintas funciones dentro de su sociedad. Lo mismo pasa con las hormigas. Hay hormigas que son obreras, otras hormigas que son soldados, otras hormigas que protegen a la reina. Eso es bastante común a los himenópteros. También en cuanto a su veneno, que es lo que nos importa a nosotros en la toxicología, los himenópteros tienen un veneno que tiene gran cantidad de alérgenos. Entonces, esto es realmente muy importante en el caso de la exposición masiva a estas picaduras o mordeduras de estos himenópteros, ya que en casos masivos, por la gran cantidad de alérgenos que se van a introducir en el torrente sanguíneo de los pacientes,
puede dar lugar a reacciones anafilácticas y en caso más grave a un shock anafiláctico. Entonces, eso es principalmente por qué se los agrupa en los himenópteros. Y después, desde luego, como también pasa en muchos insectos, es que poseen este desarrollo metamórfico, completo, ¿bien? En donde van a pasar de un estadio de huevo, larva, pupa y adulto. Y esto lo comparten todas las hormigas y también el resto de las abejas y de las avispas. En cambio, hay otros insectos que no llegan a pasar por todos los estadios de metamorfosis y tal vez pasen directamente de larva a pupa y adulto, pero no pasan necesariamente por todas las fases como suelen pasar los himenópteros. Continuando con los himenópteros, vamos a charlar ahora acerca de las abejas. Las mismas tienen una amplia distribución a lo largo de nuestro país. La especie más frecuente es Apis mellifera y también vamos a tratar en esta clase acerca de las abejas africanizadas, también conocidas como abejas asesinas, las cuales tienen importancia médico-toxicológica debido a su comportamiento en grupo. Estas atacan en grupo, las africanizadas, y pueden generar múltiples lesiones que, por el tipo de veneno que suelen presentar las abejas a modo general, que tienen muchísimo componente alergénico, los pacientes, al ser picados en múltiples sitios al mismo tiempo, pueden generar reacciones anafilácticas graves, como por ejemplo un shock anafiláctico. ¿Qué pasa en cuanto al aguijón? ¿Y qué diferencia tiene el aguijón de una abeja respecto del de una avispa o de un abejorro? Si uno hace una visión cercana del mismo, puede ver que el aguijón de la abeja, que es este de aquí, tiene rugosidades. Bien, presenta estas rugosidades. En cambio, el aguijón de las avispas o de los abejorros es liso. Esto explica por qué la abeja, cuando pica, solamente puede hacerlo una vez, dado que al picar su aguijón queda clavado en la piel de la víctima. En cambio, la avispa, al tener un aguijón liso, lo mismo que el abejorro, puede picar varias veces e introducir y extraer el aguijón sin problemas de la piel de la víctima. El veneno de las abejas presenta apitoxina. Esta apitoxina tiene distintos componentes, entre ellos melitina, presenta hialuronidasas que tienen alto contenido y componente alérgeno. En cambio, melitina y también presenta fosfolipasas, y estas dos últimas tienen acción principalmente citolítica, que es lo que va a explicar básicamente las lesiones clínicas y esta inflamación local que puede generar en el sitio de la picadura. Todos seguramente alguna vez nos ha picado una abeja o conocemos a alguien que le haya picado una, y va a generar un cuadro inflamatorio local, eritema, dolor, más o menos dolor en función del umbral de dolor que cada uno tenga. También puede haber aumento de la temperatura a nivel local, es decir, signos de inflamación que ante una picadura suele ser un cuadro totalmente autolimitado, y lo que uno puede hacer para manejar estos, básicamente limpieza con agua y jabón y aplicar compresas frías para favorecer la vasoconstricción y reducir la inflamación. Es importante también, como parte del tratamiento, remover el aguijón en caso que suceda como en esta foto, que quede unido a la piel. Remover el aguijón pero sin apretar el saco, es decir, hacerlo de este sector, del sector que está más en relación con la piel y no de la región más proximal, porque allí está el saco y si apretamos de ahí podemos inocular más cantidad de veneno, ya que ahí se ubican todas las glándulas que llevan el veneno hacia el interior de la piel del paciente. Entonces, importante tenerlo en cuenta, que de todos modos lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Cómo remover un aguijón? Bueno, esto cobra relevancia sobre todo en aquellas picaduras masivas. Tal vez en una sola picadura no vamos a cambiar mucho el curso evolutivo inflamatorio del paciente,
pero ante un contexto de un paciente que llega a una guardia con múltiples picaduras de abejas, como podemos ver con el caso de las abejas africanizadas, es parte del tratamiento la rápida remoción de los aguijones para evitar que continúe la inoculación de veneno. ¿Cómo lo removemos? De dos maneras. Tenemos una de las formas es más lenta, pero tal vez más segura, ya que es con una pinza de depilar o con cualquier pinza apretar el aguijón, pero lo vamos a hacer de la región más cercana a la piel, con cuidado de no lesionar la piel, y nunca desde el saco, porque si apretamos desde esta zona del saco vamos a inocular más veneno. Esta forma es la forma más rápida, pero a veces puede dar lugar a tocar el saco y generar mayor inoculación del veneno. Pero básicamente con una tarjeta de crédito o con cualquier material similar, traccionar hacia afuera y remover el aguijón. Abejas africanizadas, ¿por qué son de importancia médico-toxicológica? Sobre todo por su comportamiento temperamental, su comportamiento agresivo y la capacidad que tienen de atacar en grupo. Estas presentan una amplia distribución a lo largo de todo el país, aunque se concentran más en la región del norte. Como dijimos antes, son fácilmente excitables. Cualquier estímulo cercano al lugar donde ellas estén puede desencadenar su actividad. Pueden incluso perseguir a su víctima durante mucha cantidad de metros. Se ha descrito hasta los 200 y 300 metros que persiguen a sus víctimas. De aquí y de su capacidad de atacar en grupo es que se las conoce también como abejas asesinas. Los estímulos desencadenantes pueden ser varios, desde vibraciones, olores, ruidos, que cualquier cosa que se genere cerca del lugar donde ellas están puede desencadenar su actividad masiva. La clínica del envenenamiento, principalmente ante una picadura masiva de estas abejas, es, como habíamos hablado anteriormente, debido a la presencia de hialuronidasas, las cuales tienen un alto componente alérgeno, van a generar van a generar un cuadro anafiláctico, reacciones anafilácticas graves, como por ejemplo un shock anafiláctico, que de no recibir tratamiento rápido tiene una altísima mortalidad. El tratamiento en estos casos es un tratamiento inespecífico, es decir, no hay antídoto ni antiveneno para el caso de las picaduras de las abejas, pero lo principal es siempre realizar un ABC, brindar soporte hemodinámico al paciente, tratamiento del shock anafiláctico en caso de que el paciente ya se presente con shock anafiláctico o con signos de reacciones anafilácticas graves, siempre brindar soporte respiratorio y soporte cardiovascular, y es importante en estos casos la rápida remoción y correcta remoción de los restos de aguijones clavados en la piel del paciente para evitar que se continúe con la inoculación del veneno. Acá les dejo una noticia de algo que pasó hace unos años en Centroamérica. Múltiples personas que resultaron heridas por un ataque grupal de estas abejas africanizadas. El resultado, 4 muertos. Acá tenemos la imagen de un paciente con cientos de picaduras de ellas. Por eso realmente son cuadros clínicos importantes cuando se presentan pacientes con múltiples picaduras de este tipo de abejas. Avispas. En cuanto a las avispas, tenemos distintos tipos de avispas. Acá tenemos los nombres, coinciden con el orden de las fotos. Tenemos avispas del género Polistes o avispas coloradas, tenemos la Camoatí, tenemos la avispa lechiguana y también tenemos la avispa chaqueta amarilla, que esta es bastante importante y nos vamos a detener un tiempito más hablando de esta avispa en particular. Bien. Estas avispas pueden atacar de forma individual o también pueden atacar en enjambre, similar a lo que pasaba con las abejas asesinas o abejas africanizadas. ¿Cuáles son las que atacan en enjambre o en grupo? Es Véspula germánica, esta que tenemos aquí abajo, o también conocida como avispa chaqueta amarilla.
El cuadro clínico tras una picadura de una avispa es exactamente el mismo que el de una abeja. La diferencia es que pueden inocular más cantidad de veneno y generar un dolor que puede llegar a ser mayor en muchos casos. Hay algunas avispas que tienen picaduras muy dolorosas. Y también la otra diferencia que lo habíamos hablado por el tema del aguijón y sus características morfológicas es que las avispas pueden picar muchas veces comparado con las abejas que solamente pican una porque su aguijón queda prendido y al momento de irse estas mueren. Avispa chaqueta amarilla o véspula germánica. Esta tiene una amplia distribución en nuestro país. Es originaria del norte de África y de Eurasia, pero se cree que en el año 1974 a 78 ingresa a la Patagonia y llegó a nuestro país a través de barcos que transportaban madera desde el norte de África hacia Chile y es así que llega a Chile en el 74 y luego pasa a través de Chile hacia la Argentina. Bien, estas han demostrado tener una gran capacidad de adaptación a distintos ambientes, bien, y a distintas geografías, y es lo que le permitió su gran expansión a lo largo del país. Tienen aproximadamente entre 1,5 a 2 centímetros. Acá tenemos sus características morfológicas y sus colores para poder identificarlas. Y también es característico en esta especie de avispa que más allá de tener su aguijón en su abdomen, presentan mandíbulas, por lo cual no solo pican, sino que también pueden morder. Esta es una típica lesión de una picadura por véspula germánica. Fíjense, comparado a la picadura de una abeja, que la amplitud del daño es un poco mayor. Bien, y sumado a esta que también puede morder, por ende la posibilidad de daño es mayor. Como vimos y les mencioné en la diapositiva anterior, esta puede atacar tanto por sí sola como también puede atacar en grupo y ahí el cuadro puede ser mucho más grave. Bien, similar también la prevención, ya que estas avispas pueden realizar sus nidos en árboles o también las pueden realizar a nivel del piso, dentro del suelo, crean túneles y ahí hacen sus nidos. Entonces es importante cuando uno realiza salidas al aire libre no permanecer descalzo, siempre en algunos ambientes por protección mantener las partes del cuerpo cubiertas, evitar utilizar perfumes que tengan olores que alteren alguno de estos insectos. En caso de acampar, por ejemplo, evitar dejar basura cerca de las carpas o de los lugares donde vayan a dormir, mantener la limpieza y el aseo son algunas de las medidas que ayudan a evitar el contacto en lo posible con este tipo de avispas. Acá tenemos los abejorros, la mayoría pertenece al género Bombus. Este es el abejorro carpintero. Aquí tenemos otro abejorro que tiene colores similares a los de una abeja. El cuadro clínico tras la picadura del abejorro, que al igual que las avispas pueden picar muchas veces, no son como las abejas que pueden picar una sola vez. El cuadro clínico es exactamente el mismo. El dolor puede ser variado en función del umbral de dolor de cada paciente y en caso de la picadura de estos, el tratamiento en estos casos es sintomático. Hormigas. Acá tenemos distintos tipos de hormigas. Tenemos hormigas balas, hormigas legionarias, tenemos hormigas de fuego, que es Solenopsis invicta, y luego tenemos la hormiga carpintera, que es la típica hormiga negra que muchos de ustedes seguramente han encontrado en el patio o parque de su casa. La hormiga bala es oriunda de Misiones, sobre todo. También desde luego se encuentra en otros países, pero en el nuestro se encuentra predominantemente en la provincia de Misiones. Puede medir hasta 3 centímetros y tiene una mordedura muy, muy dolorosa. La hormiga legionaria es esta que está aquí, también tiene una mordedura muy potente.
y a veces puede en algunos casos acompañarse de una repercusión clínica sistémica, como taquicardia, palpitaciones, escalofríos. La hormiga de fuego, Solenopsis invicta, al igual que lo que vimos recién con Véspula germánica, tiene tanto mandíbula como aguijón, por lo que puede tanto morder como picar con su aguijón. Y este es el tipo de lesión que genera, que es interesante para poder identificarlo en caso de que los pacientes consulten. Siempre son de a pares y luego de esto suele generar una pústula estéril que se autolimita y no requiere ningún tipo de tratamiento antibiótico. Y luego por último tenemos a la hormiga carpintera o a la hormiga negra, que no sé si alguna vez han interactuado con alguna de estas, suelen desprender un olor bastante fuerte. Eso es ácido fórmico. Y acá puse yo, como siempre decimos, asociar en toxicología, puse el metanol, porque si ustedes recuerdan, dentro de alcoholes tóxicos tenemos al metanol, que es el alcohol de quemar, que por el metabolismo de este, por acción de las alcohol deshidrogenasas, va a generar formaldehído y ácido fórmico, que es un metabolito activo y tóxico del metanol, que a nivel del nervio óptico y de la retina puede generar daño a nivel de estas células y de estas neuronas, llevando a alteraciones visuales e incluso a la ceguera en casos graves. Simplemente es para asociar. Por suerte, la hormiga carpintera o hormiga negra no deja ciego a nadie, pero es simplemente una cuestión asociativa. En caso de mordedura o picadura de estas hormigas, el tratamiento siempre es sintomático y no hay ningún tipo de tratamiento específico. ¿Qué pasa cuando tenemos una picadura o mordeduras masivas por parte de los himenópteros? Pasa esto que dice la diapositiva: un shock anafiláctico es lo más temido, lo que uno no quiere que le pase al paciente, pero suele pasar sobre todo en contexto de picaduras masivas, como vimos con las abejas africanizadas, es lo más frecuente, pero también tengan en cuenta que se puede dar con Véspula germánica, que son las avispas chaqueta amarillas, y también en algunos casos también sucede con las hormigas, sobre todo en aquellos pacientes que tal vez pisan un hormiguero y tienen de golpe cientos de hormigas caminándoles por todo el cuerpo, mordiéndoles, o en caso de que sean hormigas coloradas, también picando con su aguijón. Entonces, en estos casos se va a generar un shock anafiláctico, que es una respuesta eh, eh, anafiláctica y alérgica inmunológica aguda, inmediata, que cursa con una gran liberación de histamina. Esto va a llevar a una vasodilatación generalizada del organismo, que va a afectarse, va a haber una caída de la presión arterial por disminución de la resistencia vascular periférica. También esto paralelamente va a llevar a un estado de hipoperfusión, va a llevar a edema. El edema lo podemos tener a nivel cutáneo, lo podemos tener a nivel de las mucosas, y esto es muy importante cuando hay afectación de la laringe. Edema de glotis va a generar un cuadro obstructivo de vía aérea superior que puede poner en riesgo la vida del paciente, sumado a otras manifestaciones cutáneas que son más tempranas, como por ejemplo exantema, prurito, etc. Entonces, en estos casos, en el caso de instaurado un shock anafiláctico, que ya haya afectación generalizada de la perfusión tisular, el manejo, el gol estándar, es con adrenalina. Se tiene que hacer la administración de adrenalina de la forma más temprana posible, de aplicación intramuscular. Allí tienen la dosis. Desde luego que previamente, como en todos los envenenamientos e intoxicaciones, siempre mantener el ABCD, siempre soporte hemodinámico, siempre soporte cardiovascular, monitoreo cardiovascular estrecho, y paralelamente vamos administrando la adrenalina, porque esto es lo que va a salvar al paciente de la muerte.
Paralelamente, aparte de la adrenalina, vamos a tener que administrar antihistamínicos como difenidramina y también hidrocortisona, que es un corticoide. Ahora bien, ¿para qué administramos difenidramina e hidrocortisona? Lo vamos a hacer para evitar una recidiva del cuadro. La adrenalina nos saca básicamente las papas del fuego, nos ayuda a que el paciente mejore en lo posible la clínica y que no siga descompensándose. En cambio, la difenidramina, que es un antialérgico, y la hidrocortisona nos van a ayudar a disminuir la clínica inflamatoria para que todos esos toxinas que están dando vuelta en circulación no puedan o se eviten que generen nuevamente un cuadro inflamatorio y alérgico a posteriori. Pasamos ahora a los coleópteros. Los coleópteros dijimos que eran escarabajos. Bien, acá tenemos uno muy interesante que es el Paderus o bicho de fuego, también conocido como latigazo. Este lo vamos a encontrar sobre todo en lo que es el norte del país, Buenos Aires, y es muy frecuente en la ribera del río Paraná. Estos tienen en su interior algo que se llama hemolinfa, que es un análogo a la sangre nuestra, de los humanos, y ante una situación de sentirse amenazado o si este es apretado sobre la superficie corporal, esta hemolinfa va a contactar con la piel y va a generar este tipo de inflamación localizada, con eritema, con ardor, con prurito, es muy pruriginoso, y luego debido a que posee una toxina que es la paderina, que es una amida vesicante, que lo que va a hacer es formación, va a generar acantólisis y la formación de vesículas con contenido seroso en su interior, va a generar este cuadro clínico que se denomina dermatitis por Paederus. Bien, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es interesante reconocerlo porque muchas veces puede llegar a ser diagnóstico diferencial o no. Lo tendríamos que plantear de un herpes zóster. Dermatitis por Paederus. Fíjense, esto es muy importante. El cuadro clínico va a empezar entre las 12 a las 48 horas. Esto es importante porque muchas veces el paciente no se dio cuenta que entró en contacto con este animal, con este insecto. Entonces, de golpe empieza a sentir prurito, empieza a sentir ardor, empieza a ver la formación de sus vesículas y consulta asustado por eso y es motivo de consulta en una guardia o en un centro de salud, y uno, valiéndose del interrogatorio, de la localización, de los antecedentes del paciente y demás, va a ayudarse en eso para llegar al diagnóstico. Pero fíjense las lesiones que puede generar. Vesículas con contenido seroso. Acá también tenemos, también se lo llama bicho latigazo, como dije en la anterior diapositiva, porque a veces cuando desprende esta hemolinfa lo suele hacer en forma lineal y esto remeda a el golpe de un látigo. Y acá abajo tenemos, para que ustedes vean la semejanza, un paciente real con un herpes zóster, bien, que puede ser tranquilamente un diagnóstico diferencial. Entonces el cuadro clínico empieza entre las 12 a las 48 horas, luego va de este prurito y de este ardor, se va a formar una vesícula, esta vesícula tiene contenido seroso, luego este contenido se va a secar, se va a formar una costra, y luego de esta costra, con el paso de las semanas, esto va a tener una restitución total sin dejar cicatriz. Es muy importante avisarle y comentarle a los pacientes que durante este proceso mantengan siempre las áreas expuestas al sol con protección solar, ya que luego pueden quedar lesiones hiperpigmentadas. Bien, pero el tratamiento en estos casos es siempre ambulatorio, se le brinda tranquilidad al paciente, se le explica lo que tiene, se realiza tratamiento sintomático en caso de dolor con analgesia bioral y en el caso de mucho prurito con antihistamínicos. Y en caso de infección se realiza tratamiento antibiótico.
pero no se realiza tratamiento antibiótico profiláctico. Animales que parecen de importancia toxicológica pero no lo son. Avancemos. Tenemos acá el pez de plata, se llama Lepisma sacarina, este es muy frecuente de encontrar en las casas, sobre todo en épocas o días de humedad. Se llama pececito de plata, como dijimos recién, se llama así por este color plateado que tiene en su región dorsal, y muchas veces, dado que no tiene un aspecto muy amigable, suele ser motivo de consulta a algunas personas a los centros de salud para descartar que no se trate de un animal venenoso. Por suerte no lo es totalmente inofensivo. Acá tenemos al grillo topo y estos dermápteros como la tijereta, que fíjense por su color y por su posición, y también por su color y su aspecto, muchas veces se los confunden con escorpiones de importancia médica como el Titius trivitatus. Bien, pero tanto la tijereta como el grillo topo no son de importancia médica. Bien, son totalmente inofensivos. A diferencia de este, que sí es un Titius trivitatus y es un escorpión, el único escorpión de importancia médica en nuestro país. Nótese aquí la apófisis subacuelar, que es típica y es lo que marca realmente que sea de importancia médica. Acá tenemos la diferencia entre la chinche de cama y la pulga. La pulga principalmente va a estar en aquellos domicilios que tengan mascotas, perros o gatos, o aquellos domicilios en donde no prime las condiciones de higiene. Es importante notar que tanto la pulga como la chinche de cama son insectos, son conocidos también como entran dentro de la clasificación de ectoparásitos, son hematófagos. La pulga, para que rápidamente ustedes puedan identificar en una consulta de guardia, que consulten por este tipo de lesiones, suele picar en cualquier momento del día y comienza a picar sobre todo desde en la parte distal de los miembros inferiores hacia proximal, y suelen hacer muchas picaduras una al lado de las otras, dejando estas lesiones tipo máculopapulares eritematosas. Bien, lo importante con esto es siempre mantener la higiene y el control de los animales, perros o gatos, por parte del veterinario para hacer una correcta desparasitación. Bien. Por otro lado, tenemos a la chinche de cama. La chinche de cama, cuando pica, las lesiones suelen ser así, suelen ser en salvas o tríadas 1, 2 y 3. Estas suelen picar de noche, no en cualquier momento del día, dado que son lucífugas. De noche suelen salir atraídas por el calor corporal, en cambio de día suelen esconderse. Estas suelen estar sobre todo en aquellos lugares que presentan mucho tránsito de personas, como por ejemplo cruceros o también hoteles. Acá el tratamiento en estos casos, aparte de desinfectar el lugar y el área en donde se duerme, como también hay que hacerlo en el caso de la pulga, también en estos casos se puede administrar antihistamínicos, ya que generan lesiones muy pruriginosas, y en algunos casos, dado que las lesiones son más grandes que las presentes a nivel de la pulga, se puede administrar corticoides tópicos como el clobetasol al 0,05%. Otras chinches que no son de importancia médica, acá tenemos a la chinche de agua, cucaracha de agua. Esta no es de importancia médica, es decir, no tiene un veneno que es de importancia toxicológica, pero sí pueden llegar a ser muy grandes. Pueden medir hasta 10 centímetros y su mordedura con estas mandíbulas suele ser realmente muy dolorosa. Acá tenemos abajo la chinche foliada de los pinos. Esta es oriunda sobre todo de la Patagonia y muchas veces suele ser confundida con Triatomas infestans, que es la vinchuca transmisora de la enfermedad de Chagas. Fíjense acá las diferencias, primero en tamaño, segundo este aparato picador, que es mucho más largo que el de Triatomas infestans. Las antenas son mucho más cortitas en Triatomas infestans comparados con la chinche de los pinos, y las patas traseras de estas suelen ser articuladas y suelen ser más grandes y con espinas, cosa que en el caso de la vinchuca suelen no tener estas patas traseras
articuladas y desde ya un tamaño más pequeño. Así que esta no es de importancia médica ni tampoco toxicológica. Por otro lado tenemos a Esteatoda. Esteatoda es la conocida como falsa viuda negra. Esta muchas veces se presta a confusión porque los pacientes la confunden con viuda negra, pero rápidamente, si bien morfológicamente son iguales, los colores son los que marcan la diferencia. Esteatoda tiene colores más bien claritos, del tono de los marrones, el blanco. En cambio, la Trodectus tiene colores más bien rojos, anaranjados. Y también la distribución es lo que va a cambiar. Esteatoda, que hay tanto Esteatoda triangulosa como Esteatoda grosa, que son sus especies, tiene una amplia distribución y suelen encontrarse sobre todo dentro de los domicilios. En cambio, la Trodectus tiene también amplia distribución, pero se localiza más bien en la región patagónica y es de hábitos peridomiciliarios o extradomiciliarios. Si Esteatoda, uno sufre una mordedura por Esteatoda, lo que va a generar es un cuadro denominado esteatodismo, que se caracteriza por un dolor y molestias locales, y también se va a acompañar de náuseas, en algunos casos puede haber vómitos y también puede generar fiebre. Bien, pero es un cuadro totalmente benigno y autolimitado. Hacemos un descansito de unos segundos y vamos a terminar ahora con las diapositivas relacionadas con aquellos animales de mar. Vamos a empezar con las medusas y luego vamos a ver un pez, que es el pez león, y con eso vamos a terminar nuestra clase. Las medusas pertenecen al filo de los nidarios y tienen en sus tentáculos o sobre sus superficies, como el caso de estas burbujitas o tapiocas, nombre científico es Liriope tetraphylla, tienen múltiples células denominadas nidocistos. Estos nidocistos presentan a su vez nematocistos, que son este aparato contráctil que les permite la eyección de estas púas en donde van a inocular sus venenos. Esta imagen es sacada del libro Wolfrangs de emergencias toxicológicas, un libro muy interesante para aquel que le interese la toxicología. Y a través de estos nematocistos es que pueden introducir estos filamentos e inocular en la piel del paciente su veneno. ¿Qué va a contener el veneno? Es muy variado, pero principalmente contiene citolicinas, es decir, toxinas que actúan a nivel de las células del paciente generando lisis de estas, y neurotoxinas, que algunas pueden llevar a liberación de distintos neurotransmisores. Bien, tenemos acá a Liriope tetraphylla. Esta se conoce, como dijimos antes, como burbujitas, son muy comunes, y esta, tras el contacto con ellas o al tocarlas, no genera ningún tipo de lesión, pero sí la lesión sucede cuando se aplasta contra el cuerpo. Por otro lado tenemos Olinda sambaquiensis o medusa de la cruz. Esta es mucho más grande, ya puede tener un diámetro de 15 centímetros, es un tamaño mucho mayor. Y esta, al entrar en contacto casi con los tentáculos, va a generar lesiones de este tipo, como se ve en las fotos, eritematosas, pruriginosas, con mucho dolor, y puede dejar este signo que se llama signo de huella del tractor, que básicamente muestra el sitio de contacto con sus tentáculos. Ahora, ¿cómo nos manejamos frente a la picadura de medusas, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es rápidamente limpiar el sitio donde la persona entró en contacto con la medusa, con sus tentáculos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si estamos en la playa, lo ideal es hacerlo con agua de mar, con agua salada.
Si llegamos a tener vinagre, eso es mejor todavía. Ácido acético al 5%, barrer con vinagre, esto va a permitir barrer los nidocistos, es decir, las células que hayan quedado presentes en los tentáculos de la medusa sin activar a los nematocitos que están en su interior. Bien, ya a nivel hospitalario, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos llega un paciente? Estamos trabajando en un ámbito costero y nos llega un paciente por una picadura de medusa. Bueno, limpiar rápidamente con solución fisiológica. Bien, después vamos a hacer un tratamiento ya inespecífico para todo lo que es el alivio sintomático. Si genera prurito, manejo con antihistamínicos. Si genera dolor, según escala de dolor, hacemos tratamiento con analgesia bioral. Y es importante después de el tratamiento primario que le vamos a dar al paciente, siempre cubrir las áreas expuestas al sol con protector solar para evitar las lesiones hiperpigmentadas que puedan generarse después por la exposición solar en un área de la piel inflamada. ¿Qué es lo que no vamos a hacer ante una picadura de medusa? Bueno, no vamos a utilizar remedios caseros sobre la zona afectada, no vamos a aplicar arena, no vamos a orinar sobre la lesión, no vamos a poner agua dulce, es decir, agua de botella común, agua de mesa. Eso no lo vamos a hacer porque se vio que los cambios en la osmolaridad que genera el agua dulce respecto al agua salada, que es el medio típico donde habita el nidocisto, que es en el agua salada, puede llevar estos cambios en la osmolaridad a la activación de los mismos, de los nematocistos, y a mayor inoculación de veneno o mismo a la activación de los nematocistos que aún no se habían activado. Acá tenemos algunas noticias para que vean que es bastante frecuente, creo que todos sabemos que lo es. Y por último tenemos al pez león o Pterois volitans. Este realmente es un pez que está presente en el océano Índico y Pacífico, es de agua salada, pero los accidentes que se conocen en Argentina se dan porque algunos aventureros los tienen como mascotas en peceras. Entonces cuando van a cambiar o los van a alimentar o van a limpiar la pecera, entran en contacto con alguna de sus espinas. En algunos lugares, es decir, en algunas reseñas bibliográficas, menciona que todas las espinas presentan veneno, capacidad de inocular veneno, pero ustedes tengan el concepto que las más importantes son estas de aquí arriba, que son las dorsales. Estas son las que tienen mayor capacidad para inocular veneno. Bien, este veneno va a presentar toxinas que son termolábiles y también presenta toxinas hidrosolubles, es decir, son termolábiles e hidrosolubles. Y esto a nosotros nos va a servir para aplicar luego el tratamiento que ya lo vamos a ver a continuación. Estas toxinas que van a contener, aparte de estas propiedades, acetilcolina, y también tienen una neurotoxina que puede afectar la transmisión neuromuscular. Es importante que el envenenamiento por el pez león puede llevar a la generación de arritmias, que es algo que a mí me va a importar, y por ende vamos a tener que hacer en todos los pacientes que se expongan al veneno del pez león siempre monitoreo cardiológico con electrocardiograma. Bien, aparte en cuanto a la clínica va a generar muchísimo dolor local, puede generar tumefacción y puede generar también fasciculaciones y dolor que sea ascendente, es decir, normalmente el sitio más frecuente de lesión es la mano y el dolor puede llevar o puede ir en ascenso. También, como es una lesión que se va a generar dentro de agua salada y hay inoculación de una espina hacia el interior de la piel, esto puede llevar como complicación a la producción de infecciones a posterior. Entonces, no vamos a hacer en cuanto al manejo tratamiento antibiótico profiláctico, pero en caso de sospecha de infección vamos a tener que hacer tratamiento antibiótico con antibióticos que cubran para patógenos presentes en agua salada como vibrio
y es por eso que en caso de infección el antibiótico ideal, según la bibliografía, es doxiciclina. Bien, paralelamente siempre medidas de manejo general con antisepsia de la zona, consultar al paciente si recibió vacunación antititánica en los últimos 10 años y si no, es correcto realizar profilaxis antitetánica, manejo de analgesia según escala de dolor, y el tratamiento ideal en estos casos o específico sería sumergir la extremidad del paciente afectada en agua caliente. ¿Y por qué en agua caliente? Porque nosotros dijimos que las toxinas del veneno son termolábiles, entonces con la temperatura se inactivan. Y se estudió que en una temperatura mayor a 45 grados, si se sumerge durante 30 minutos, esto va a inactivar la toxina y el veneno del pez león, mejorando la clínica del paciente. Así que el tratamiento en estos casos, aparte del soporte y la estabilización del paciente, es sumergir la extremidad en agua caliente para inactivar las toxinas presentes en el veneno. Bien, luego de eso está recomendado también elevar el miembro para, en caso de aparición de edemas, que se reabsorban los edemas. Y siempre descartar que no quede ningún fragmento de la espina del pez león dentro de el miembro del paciente. Bueno, con esto estamos. Esta es la bibliografía utilizada para la clase de este día. Y les agradezco muchísimo por su atención y espero que les haya servido esta clase. Les mando un abrazo y cualquier cosa estamos en contacto. Hasta luego.